Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante nuestro Señor Cristo Jesús. Y el hombre más sabio que jamás ha vivido en la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, Salomón, dijo también en Eclesiastés 3:11, Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Y de eso quiero hablarles un poquito sobre el corazón humano y sobre lo que significa la alabanza. Y la verdad que el Señor siempre me habla mediante su alabanza, porque la verdad es que ninguno de nosotros nos ponemos de acuerdo para lo que va a alabar el grupo de alabanza o la palabra. Ahí es donde nos confirma que es el mismo Espíritu el que manda. Y primero quería compartirles sobre lo que Moisés había hablado al pueblo israelí cuando subió al monte y el Señor le dio un mandamiento. Y le dijo, estos son los mandatos, los decretos, esto está en Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, del 1 al 5. Dice, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelo cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedecen todos los decretos y mandatos del Señor, disfrutarán de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel. Y como el Señor tu Dios y el Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor, y ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que era un mandato hacia el pueblo judío, al pueblo israelí. Pero el Señor Jesús, al llegar aquí como hombre, también nos decía lo mismo. Pero quería compartirles hoy día justamente sobre dos mujeres. Tal vez porque ayer era esta semana era Día de la Madre, y comparar el amor y la devoción de una mujer, ¿no? Y un poquito hablarles sobre lo que era Ana. Ana era la mujer de Elcana, que eran judíos, eran hebreos, y ellos sabían todo lo que significaba la ley. Entonces, Ana y su familia subía cada año a dar adoración al rey, a Dios, ¿no? Al Señor, y iba al templo donde estaba el arca, y cada año subía y ofrecían un sacrificio, un animal. Pero Ana, cada vez que subía con la otra mujer de Elcana, que era Penina, y ella no podía tener hijos. Ana no podía tener hijos. Y Penina se burlaba cada vez que subían y ofrecían, porque Elcana, el papá, le daba una porción a Penina y una porción para cada hijo. Pero Ana, como la amaba más, le daba una porción especial, dice la Biblia. Pero ella estaba tan amargada por no tener un hijo que, como verán, iban al templo, ofrecían esa alabanza, pero ella siempre salía triste y siempre salía amargada, ¿no? Y muchas veces nosotros llegamos aquí, tal vez a alabarlo al Señor, y venimos con muchos problemas, venimos con muchas cargas, y está la alabanza y alabamos, pero igual nos vamos, tal vez con nuestros problemas, con nuestras tristezas. Y eso es lo que habla aquí el Señor, porque después de que ella
no, ni siquiera quería comer, dice. Ella se acercó sin un ritual, después de que todos habían ofrendado y qué sé yo, fue solita y fue a orar atrás. Y ahí es donde abrió el corazón a Dios y le dijo que ella estaba triste porque no tenía un hijo. Y estaba tan triste que murmuraba, y hasta el mismo sacerdote Eli la creyó que estaba borracha. Hasta se acercó y le dice: mujer, ¿por qué estás así? ¿Por qué vienes borracha? Pero era el corazón de Ana que se estaba derritiendo ahí por el dolor. Y a veces no venimos y le presentamos nuestro verdadero sentimiento a Dios. A veces la alabanza la tomamos como un rito, como el inicio del culto, el inicio de que vamos a dar la palabra. Muchas veces no tomamos en cuenta que la alabanza es realmente el primer paso a que podamos estar en la presencia de Dios. Y cuando ella se había derramado realmente con su corazón ese día, el Señor, ella misma le había ofrecido todo, porque le ha dicho: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. ¿Qué mujer o como mamá, pensando en sus sentimientos, va a hacer eso? Yo decía, qué grave o qué difícil para una mamá pedir lo que no tiene y que Dios le dé y le diga: te lo voy a entregar. Y eso es realmente lo que Dios quiere, que nosotros le entreguemos todo, porque Él nos ha dado todo. Y cuando se sale del templo, ya Ana estaba feliz, ya no estaba triste, ya no tenía amargura, y Dios le concede un hijo y se llama Samuel. Y dice que significa, aquí en esta versión dice: se lo pedí al Señor. Este ejemplo era para hablar un poquito del pueblo que conocía a Dios, al pueblo hebreo que ya sabía cómo iba y tenía que ir a adorar al templo, a dar un sacrificio por sus pecados. Pero ahora voy a hablarles sobre una mujer que no era del pueblo judío, que era una gentil, tal vez como nosotros, tal vez que llegamos como ella. Y les voy a hablar de otra mujer, que es la mujer samaritana. Cuando hablaba y cantaba la alabanza y decía que el Señor iba a subir puedo subir por cualquier monte por alcanzarte a ti, me hacía recuerdo a esto, porque era como que el Señor les dijo a sus discípulos: tenemos que pasar por Samaria, porque no tenían que pasar por Samaria, porque tenían que dar la vuelta, ¿no ve?, para ir. Pero Él dice: yo tengo que subir, y estaba subiendo al monte donde Jacob había hecho el pozo, y había estado yendo solamente por la mujer samaritana, otra mujer. ¿Para qué? Para restaurarla. Y cuando Él llega y le pide agua, yo creo que nos enseña a que todos nosotros llegamos a Dios con esa sed, ¿no? Con sed, con hambre de muchas cosas, de Dios primero, de saciar nuestras penas, de saciar nuestros problemas, de dejarle todo al Señor. Y el Señor la busca a ella y le habla de que Él podía darle el agua viva. ¿Y cuántos de nosotros llegamos tal vez a la iglesia buscando esa agua viva? Pero esa agua viva necesita que nosotros nos presentemos al Señor y mostremos nuestro corazón. A veces venimos solamente por solucionar nuestros problemas, por solucionar o para que Dios solucione nuestras cosas. Pero aquí, cuando relata en el versículo, es Juan 4. No lo voy a leer en extenso, sino más o menos les voy a relatar, pero
habla en Juan 4 del 20, la mujer samaritana habla con el Señor y habla del agua y Él le dice que le puede dar el agua que no le va a dar más sed, ¿no? Y cuando llegamos a Dios y realmente tenemos una comunión con Él, creo que ya no tenemos sed, llegamos a tener la confianza que Dios quiere de nosotros. Pero aquí es enfrentada porque cuando habla con Dios, con el Señor Jesús, Él le dice que venga tu esposo y le vamos a explicar, les voy a explicar todo a los dos. Y cuando ella le dice que no tenía esposo, el Señor le habla que tenía 5 esposos. Y es como te dice el Señor, revisa tu vida, ¿cómo estás? ¿Cómo realmente estás? Y ella le hace como que no quiero hablar de eso, pero habla de la adoración. Y eso es lo que ahora vamos a hablar más sobre la adoración. Y dice en el 20, le dice, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Gerizim donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Muchas veces cuando nos comparten la palabra nos dicen, debemos adorar en espíritu y en verdad. Y yo decía, ¿qué es espíritu y verdad? ¿Por qué, Señor, nos hablas de espíritu y verdad? A veces pensamos que espíritu y que tienes que adorarlo de verdad, sin distraerte, ¿no ves? De verdad, digamos, está ahí la alabanza y tengo que... Y es así, es verdad. Pero el espíritu es el espíritu que renace cuando conocemos a Dios. Cuando realmente somos hijos de Dios, como decía la alabanza, nuestro espíritu se conecta al espíritu de Dios. Y ese es el espíritu que va a alabar a Dios. Y en verdad, dice, porque es la verdad. Y es en la palabra. No es nuestra verdad, es la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que adorarlo con nuestro espíritu, pero sí basados en su palabra. Como ven el mundo, o cuántos nosotros hemos llegado sin conocer a Dios, el mundo, y como dice en Eclesiastés, dice que el Señor ha puesto en nosotros la eternidad, ¿no ve? Tendemos a adorar, todos estamos creados para adorar, pero cuando no conocemos de Dios, nos alabamos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros tal vez cuando no lo conocíamos queríamos hacer nuestro gusto? Queríamos salir de viaje, queríamos ir a fiestas, queríamos ir a bailar afuera, y es un tipo de adoración que está dentro de nosotros. Pero cuando ha entrado el pecado nos ha desvirtuado, ¿no? Porque la alabanza y la adoración es hacia Dios. Y eso es lo que Él está pidiendo aquí. Y cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, le dice, antes los judíos sabíamos que teníamos que adorar en el templo, como lo hacía Ana. Pero ahora, dice, cuando yo estoy aquí y he venido aquí, ya no importa dónde adores, ni qué adores, ni cuándo adores, sino adórame a mí,
porque la verdad es Dios, es Jesús. Por eso dice, yo soy la verdad, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Y habla de Él, y Él es la palabra. Cuando más sabemos de la palabra, más podemos adorar a Dios y más lo conocemos. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué venimos aquí? ¿Por qué hablamos del Señor y venimos a la alabanza? Y cuando alabamos, escuchamos la palabra. Todo lo que es la letra es la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos? Porque lo amamos. Y en 1 de Juan 4:19 dice, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando realmente nosotros ponemos conscientemente de que Él nos ha amado primero y Él ha muerto por nosotros, y aún dice, Él se ha olvidado de los pecados de nosotros por amor a Él mismo, por amor a mí mismo, dice. Ni siquiera es por nosotros, es por Él. Porque el amor de Dios es tan, tan grande que Él nos ha venido a rescatar. Él nos ha buscado. Él sube montañas para buscarnos. Como aquí Jesucristo, el Señor Jesucristo, había subido hasta Samaria a buscar una mujer samaritana. ¿Por qué? Para restaurar a la humanidad. En Génesis, toda la humanidad empieza con el pecado de Eva, que era una mujer. Y desde ahí toda la religión, todo lo que es las costumbres judías, han relegado a la mujer. Voy a hablar de la mujer ahora, justamente por los días que han sido ahora. Y porque el Señor ha restaurado a la primera, ¿no? Y a la primera que le dice que soy el Mesías, soy el Cristo. Yo te estoy diciendo que esto es el Evangelio y yo ya he venido. Y que la alabanza tiene que ser por amor. Cuando alabamos porque lo amamos. Esa es nuestra respuesta a Él. Muchas cosas en el mundo hacen pensando recibir el favor de Dios. Alguna vez cuando no conocíamos del amor de Dios, íbamos a la iglesia católica, íbamos a poner velas, íbamos a la misa, íbamos tal vez a peregrinar, qué sé yo, por pensar que eso era agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios, dice en Romanos 12:1, que es un sacrificio vivo. Ahora es un sacrificio vivo. Todo nuestro ser debería alabar al Señor, no solamente las cosas que podamos hacer. Y un poquito compartía yo con las hermanas el día de la reunión que nosotros debemos ser reflejo de Dios, reflejo de Cristo. Esa es una forma de alabar. Y la alabanza es como que es la posición en que nosotros nos ponemos para que llegue la luz y podamos reflejar al mundo en oscuro quién es nuestro Dios. Un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que nos ama, pero a la vez es un Dios justo. Y que, como les decía, en todas estas prédicas que han estado pasando con los hermanos, todo es una decisión, inclusive esto. La alabanza, cuando vienes, es una decisión. ¿Por qué? Porque tú quieres alabarlo a Dios porque lo amas. Eso es lo único, porque lo amas. Y vamos a leerlo en el Nuevo Testamento, en Marcos 12:30, lo que el Señor Jesús nos hablaba. Y Él dice, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ningún otro mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que esto. Aquí, si lo hemos leído en el Deuteronomio, dice, ama al Señor con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no ve? Aquí el Señor aumenta tu mente. El Señor Jesús aumenta mente. ¿Por qué? Todos tus pensamientos tienen que estar en Él. El momento que adoras, el momento que alabas y el momento en que vives, tiene que estar con el pensamiento en el Señor Jesús. Y esa es la forma que Él le agrada que nosotros alabemos. Fuerza en el idioma hebreo se refiere a una totalidad. Habla de que nuestro ser debería ser totalmente hacia Él. Y cuando habla de que lo amemos, lo amemos en todo. Lo amemos en nuestras cosas, en nuestro dinero, en nuestras cosas de materiales, como también en nuestro pensamiento. Hasta la forma de alabar es en la forma de servir. Cuando venimos a servir, a alabar, a hacer lo que los chicos hacen con las cámaras, lo que venimos, esa es la forma de alabarlo a Dios. Pero ¿cómo lo alabamos? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todo nuestro cuerpo. Muchas veces decimos en alguna reunión que va a haber y decimos, hermano, no voy a poder ir, pero te voy a acompañar en espíritu, dicen, ¿no? No se puede, eso es falso, porque no somos igual que el Señor, alma, cuerpo y espíritu, y estamos juntos. Tu espíritu no puede ir lo que no hace tu cuerpo. Por eso, ¿cuántas veces cuando el pastor nos decía o nos redargudía de que ¿por qué alabamos y ni siquiera levantamos nuestras manos? O ni siquiera, porque no estamos alabando con nuestro corazón y no estamos alabando con verdad. Porque cuando alabamos con el corazón y sabiendo quién es el Señor Jesús, nuestro cuerpo obedece a alabarlo porque lo amamos, nada más. No es un ritual, no es una costumbre, es porque realmente amamos a Dios, por eso lo hacemos. Y Él también nos habla, y lo vamos a leer en Hebreos 13, en el 15, dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Aún ayudar a las personas que necesitan es una forma de alabar a Dios. Cuando la mujer samaritana estaba yendo al pozo, ella estaba tal vez separada de la sociedad por su forma de vivir, por los errores que ella había cometido. Y el Señor Jesús le dice: yo he venido solo por ti. ¿Cuántos de nosotros hemos venido tal vez sedientos, tal vez lastimados, tal vez con problemas, sin ninguna solución? El Señor ha venido por ti, por cada uno de nosotros. Él ha venido y ha venido a saciar nuestra sed, pero Él quiere que nosotros mostremos nuestro corazón, que demos que seamos sinceros con Él, ¿no? Y en el caso de la mujer samaritana, ella le dice: ¿por qué? ¿Cómo voy a hacerlo si yo no puedo ir al templo, no puedo ir a alabar ahí como ustedes dicen? Pero ahí les dice: no importa, ya cuando el Señor Jesús llega aquí, le dice: ya no importa dónde, pero sí de corazón y sí con verdad, con verdad. Por eso la palabra, cuando aprendemos la palabra y cuando escudriñamos la palabra, nuestra adoración se vuelve genuina, porque empezamos a conocer a Cristo, empezamos a conocer a su palabra y podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Él realmente quiere de nosotros. Vamos a irnos a Colosenses, en Colosenses 3. En Colosenses 3,
lo voy a leer desde el 16, él dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con su corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que tenemos que hacer es el mensaje del Señor. No somos nosotros, es Él en nosotros. Mientras más lo conozcamos a Él, más vamos a reflejarlo a Él. Y esa es la alabanza que le agrada a Dios. Y el Señor también en Colosenses, un poquito más antes, dice: dado que Dios los escogió para que sean su pueblo santo, sean y vístanse de amor, dice, ¿no ve? Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando venimos aquí a adorarlo es por amor a Él. Cuando servimos a los demás es por amor a Él y porque Él nos ha amado primero. Lo primero que podemos empezar a saber es que si Él nos ha amado primero, nosotros debemos amar a los demás como Él nos ha amado. Y ese es el principio de nuestra alabanza a Dios. En todo, no solamente aquí, no solo por la música, no solo por lo que cantamos, sino por lo que vivimos. Cada día es alabarlo al Señor, cómo vivimos, cómo tratamos a las personas, aún nuestra cara, nuestra sonrisa, aún nuestra forma, nuestras actitudes, alaba a Dios. Y eso es lo que a Él le agrada. No solamente el venir a la música, sino nuestra actitud, nuestra forma de ser, reflejar a Cristo todo el tiempo. Y nos vamos a ir a Efesios, donde también habla en Efesios 3, a partir del 10, dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo, nosotros. El Señor está utilizándonos, Él quiere utilizar a nosotros. Y dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Gracias a Cristo ya no hay el velo, ya no hay la religión, ya no hay el holocausto, ya no hay lo que Ana hacía, llevar sacrificio cada año al templo para estar en la presencia de Dios. Lo único de nosotros es amarlo como Él nos ha amado, esperarlo a Él. Y más abajito en el 16, Pablo habla y dice: pido en oración que de su glorioso e inagotable recurso los fortalezca con poder en Él, en el ser interior por medio de su Espíritu Santo, ¿no? De su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echará raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la fortaleza, y al alabarlo nosotros ya empezamos a tener el poder para poder romper fortalezas de afuera, de dentro, de nuestra casa, de nuestro corazón, de nosotros mismos. El Señor habla de eso. Y voy a un poquito terminar con la oración de Ana. Cuando ya Ana tiene a Samuel y lo entrega al Señor, y ahí es donde representa que cuando realmente tenemos intimidad con el Señor y lo conocemos de verdad,
Le podemos entregar todo. Le podemos entregar hasta nuestros hijos. Le podemos entregar nuestra vida, nuestro servicio, nuestras cosas. Ya nada es nuestro. Y aquí Ana ora y alaba a Dios. Y está en el 2. Es 1 Samuel 2. Y dice, mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como es el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que ha hecho, sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. Aún baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, y unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en el orden en el mundo. Nada somos realmente sin Dios, nada somos sin Él, todo le pertenece a Él. ¿Y por qué no adorarlo y amarlo? Como Él dice, la alabanza es eso. Y para terminar, lo voy a leer en el Salmo 100. Dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren con sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable pertenece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Cuando lo alabamos a Dios, el Señor abre las puertas de su gracia, dice. Su presencia está en la alabanza y toda la fidelidad y su bendición va de generación en generación. No solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos, toda la generación que viene. Nada somos realmente sin Dios y debemos aprender a alabarlo en espíritu y en verdad, con el corazón y con la mente, porque eso es lo que Él quiere. Nada más saber que Él ha hecho todo por nosotros y Él nos ama primero, y nosotros amarlo a Él es solamente con alabarlo, con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, con nuestras actitudes, con todo lo que podamos hacer con nuestro prójimo. Eso es lo que el Señor quiere. Y creo que todas estas palabras que hemos estado recibiendo ya hace tiempo son decisiones que debemos seguir y hacer, porque Dios no nos va a obligar. Él nos ama realmente y Él nos da su palabra para que la obedezcamos, la cumplamos, pero no para Él, sino para nosotros, porque al obedecer su palabra nos bendecimos a nosotros mismos y a las generaciones que están viniendo. Alabemos realmente a Dios con nuestra forma de vivir y cada día o cada domingo que vengamos aquí, vengamos realmente a alabarlo con espíritu y en verdad, sabiendo más de Él cada día y alabarlo por lo que Él es. Él es el poderoso, Él es el que nos ha sacado de todo el pecado. Él sostiene nuestras vidas. Y quería compartirles un video, pero espero que lo busquen. Es de Evan Craft, que dice, yo también.
Toda la tierra lo alaba. Todos los animales, la creación lo alaba. ¿Qué más nosotros, hijos, creados a su imagen, los que más deberíamos alabarlo? Busquen el video, ha sido una bendición para mí, me la ha compartido la hermana Gladys. Y realmente vean, porque realmente es el mundo que alaba al Señor. ¿Por qué no nosotros? Nosotros debíamos alabarlo mucho más, porque Él nos ha salvado y nos ha hecho hijos. Gracias, hermanos. Oraremos, por favor. Gracias. Párense. Señor, sabemos que Tú eres lo mejor que nos ha pasado. Eres la pieza faltante en nuestra vida. El que Tú nos ames y que Te amemos es el éxito máximo de nuestra vida. No hay nada que llene nuestro corazón más que Tú. No hay éxito que llene nuestras vidas más que Tu amor y el poderte reconocer y amarte de verdad y alabarte de verdad y ser reflejos de Ti, porque Tú sabes y Tú quieres que nadie se pierda, que seamos reflejo de tu imagen, que seamos reflejo de Cristo en nosotros. Amor incondicional, amor que nos has dado solamente por haber muerto con nosotros. Te damos la gloria, la honra. Gracias, papito, y que podamos alabarte realmente en nuestra alma, en nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con espíritu y en verdad. Gracias, papito, por esta tarde. Lleva a cada uno de nuestros hermanos con Tu palabra, que pueda compartir y alabarte con sus vidas. Gracias te damos por los diezmos, por las ofrendas, porque también son ordenanzas que nos bendicen, Señor. Si Tú nos has bendecido, nosotros seremos de bendición. Que seamos reflejos de Ti, Señor. Te alabamos y Te honramos. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Alabemos, hermanos, al Señor.